Séptima parte. Algunos temas relevantes. Título octavo. El hombre espiritual y terrenal. Existe una clara diferencia entre el hombre espiritual y el hombre terrenal, y es su ideología y sus obras productos de esa ideología. Así, por ejemplo, el hombre espiritual se caracteriza porque tiene una firme convicción de que su existencia procede de lo invisible del espíritu, y no del cuerpo carnal. Por eso teme y obedece a la palabra de Dios. Por esto indica Jesucristo lo siguiente: no teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. En su contraste, el hombre terrenal cree ciegamente que su existencia depende de su cuerpo carnal, pues se ven a sí mismos y dan credibilidad a lo que pueden ver, y no a lo que no pueden ver. Ante esta realidad ya afirmó Jesús lo siguiente. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El hombre espiritual, debido a su realidad interior del alma, aspira a verdadera perfección, en base a sus buenas obras en el Señor. Y como estas obras buenas proceden de lo espiritual, estas obras son perfectas y eternas, o sea, que hacen el bien para con todos, sin hacer diferencias. El hombre terrenal, en cambio, aspira a una falsa perfección, es decir, se preocupa de las apariencias pasajeras de lo terrenal. Por un lado, en su cuerpo carnal busca belleza, aunque en realidad no sabe lo que es bello, pues lo bello para uno no lo es para otros. Y por otro lado, en su formación personal, aspiran a un falso conocimiento, lleno de documentos de hombres como grados o títulos, y que los avalen ante el resto de gente como personas cultas y letradas, cuando en realidad no entienden lo que es bueno en verdad, y viven haciéndose daño los unos a los otros, debido a sus aires de superioridad que dan paso a toda clase de diferencias, debido a sus ideales terrenales. El hombre espiritual, debido a que está en la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, sí entiende de amor, y por eso convive con sus semejantes, de una manera tal que a todos los hombres les procuran bienestar, pues saben que deben actuar con otros según quieran que otros actúen con ellos, aun cuando los demás no entiendan esta ley de vida del hombre espiritual. Por el contrario, el hombre terrenal, debido a que no está en la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, no entiende de amor y no sabe lo que hace, pero como ampara sus obras en sus falsos ideales terrenales adquiridos, debido a su ambición, codicia y egoísmo, no se preocupan del resto, sino de ellos mismos aun a costa del bienestar del resto. Estas personas terrenales viven en un estado de egoísmo total, ya que al final no se preocupan del resto ni de ellos mismos, pues al estar más interesados en las falsas riquezas, dejan de lado incluso su propia salud y bienestar emocional, llenándose de toda clase de preocupaciones y afanes terrenales que los afligen y los lastiman. El hombre espiritual, debido a su sentido pleno del amor, tiene una actitud servicial para buenas obras con todos sus semejantes, en todo momento y en todo lugar, y a cambio de nada, pues no busca sus propios intereses o conveniencias. Inversamente, el hombre terrenal, debido a que ignora lo que es en sí el verdadero amor, es servicial únicamente con aquellos que les hacen favores, o de los cuales esperan recibir algo a cambio, pues actúan por puro interés o conveniencia personal. Y debido a su estado convenenciero, el hombre terrenal no siempre tiene una actitud servil para buenas obras, sino que muchas veces son capaces de ayudar a quienes hacen toda clase de mal, debido a sus actos injustos, con tal de obtener algún beneficio material de aquellos. El hombre espiritual, debido a su sentido pleno del amor, y que no juzga según las apariencias, sino más bien con justo juicio, sabe valorar adecuadamente a todas las personas, es decir, no hace distinción entre personas. No obstante, al que hace el bien lo estiman más y se mantienen a su lado, pero al que hace el mal no lo estiman, pero tampoco obran con ellos de manera perversa, pues saben que con todos deben de obrar el bien en el Señor. Por eso se cuidan de aquellos, apartándose de aquellos. El hombre terrenal, empero,
debido a que no conoce lo que es el verdadero amor y juzga según las apariencias, tiende a sobreestimar a quienes le estiman de ese mismo modo, o simplemente a quien aparenta ser alguien importante por medio de las cosas terrenales materiales que posee o ha conseguido aquel, y lo ostenta ante el resto, pero menosprecia a quien le menosprecia, o a quien le considera inferior, ya sea por ser pobre, o por no tener su mismo nivel de educación, o por no gozar de todo lo material con que goza éste. El hombre espiritual no busca pleitos, ni disensiones con sus semejantes por ningún motivo, y aspira siempre a que todos estén unidos en un mismo sentir bueno, es decir, el sentir espiritual del Señor, y que es amor verdadero. De ese modo, el hombre espiritual busca convivir con sus semejantes como una única y verdadera familia espiritual, que da paso a la Iglesia de Jesucristo. El hombre terrenal, por el contrario, debido a sus propios ideales terrenales carnales que defienden a muerte y que desata en ella su vanidad y orgullo y codicia y egoísmo, buscan pleitos y disensiones en todos, tal como indica la Escritura cuando afirma lo siguiente: ¿de dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto, son el fruto de las codicias que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan. Tienen envidia y no consiguen, entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen es porque no piden, o si piden algo, no lo consiguen porque piden mal, y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. De ese modo, el hombre terrenal, debido a su sentir inhumano, evidenciado por su egoísmo, su ambición y codicia terrenal, genera divisiones sociales entre ellos mismos, lo cual hace que los hombres terrenales estén divididos de una misma hermandad. El hombre espiritual, que ha elevado su espíritu por encima de todo lo terrenal, quiere que las fuerzas invisibles espirituales rijan a todo lo visible terrenal, es decir, que la palabra de Dios reine en la tierra, actuando todos conforme a ella. Pues el hombre espiritual sabe que de lo espiritual de Dios procede la verdadera inteligencia y no de lo terrenal. De ese modo, el hombre espiritual sabe que existirá verdadero sentido del compromiso y responsabilidad para cuidar y conservar de todo lo que está puesto en sus manos por gracia del Padre Celestial, es decir, el planeta, los animales y sobre todo de sí mismos y de todas las demás personas. El hombre terrenal, en su contraste, como está sumido en lo terrenal y no ha elevado su espíritu por encima de todo, no tiene inteligencia y en su estado de ceguera espiritual quiere que las fuerzas visibles terrenales gobiernen a todo lo invisible espiritual. De ese modo, el hombre es esclavo de sus propios deseos terrenales carnales que lo dominan, es decir, el hombre despierta su avidez, su ambición y su egoísmo, que no le deja pensar en su propio bienestar, y vive destruyéndolo todo, con el falso ideal de que necesita transformar lo terrenal en todo aquello que le permita darse a la gran vida, saciando sus excesos innecesarios de bienes materiales que ansía para sentir que está progresando. El hombre espiritual, debido a su ideal espiritual que es vida, quiere que lo vivo, o sea, el uso de razón, genere y gobierne la vida de todos, de manera que todos tengan un mismo sentir, y todos se hagan verdaderamente libres de toda preocupación innecesaria producto de la avidez terrenal. En otras palabras, le restan importancia a lo terrenal, sabiendo que no necesitan lujos provenientes de lo terrenal para vivir. El hombre terrenal, en cambio, debido a su ideal terrenal, quiere que lo inerte terrenal genere y gobierne a la vida de todos. De esa manera a todo lo terrenal le dan una importancia desmedida, creyendo que de ello depende su existencia. Y por eso quieren que todo en la vida gire en torno a lo terrenal material, o sea, riquezas, lujos y bienes innecesarios, para malgastarlos en diversiones que no hacen más que corromperlos a todos. Queda claro que el hombre espiritual tiene una forma de vida basado en lo sensato, es decir, en lo que realmente es inteligente y sabio, pues procura bienestar pleno y de manera eterna en todas las criaturas existentes, en todos los seres humanos y en todo el planeta. El hombre terrenal, empero, tiene una forma de vida basado en lo irracional de las apariencias, es decir, en todo lo alocado que considera bueno de realizar al momento, pero no piensa de manera eterna,
solo quiere disfrutar del momento, sin importarle el daño que origine en toda criatura existente, en todos los seres humanos y en todo el planeta, tanto en el momento como en lo posterior, debido a las consecuencias negativas de sus actos. Es evidente también que el hombre espiritual juzga con un juicio justo, pues tiene lucidez para obrar y dictar sentencias, pues está en la capacidad de discernir el bien del mal. Por eso no se da lugar a la injusticia y todos son verdaderamente felices. De manera inversa, el hombre terrenal juzga según las apariencias, pues no tiene lucidez para obrar, ni para dictar sentencias, pues no está en la capacidad de discernir el bien del mal. Por eso da lugar a toda clase de injusticias y nadie es verdaderamente feliz. Los hombres espirituales, debido a que no ignoran la verdad de Dios, saben que la existencia terrenal presente no es más que una forma previa para crecer espiritualmente, dominando a la tierra, hasta llegar a alcanzar el pleno conocimiento espiritual o sabiduría de Dios. Por lo tanto, los hombres espirituales saben que la muerte terrenal no es el fin de todo, sino que su vida se proyecta hacia la eternidad. Por eso saben que seguirán existiendo después de esta forma de existencia terrenal previa. Los hombres terrenales, en cambio, debido a que ignoran y no quieren creer en su esencia espiritual que es eterna, consideran que su existencia presente es única y que no hay otro tipo de existencia posterior a la actual, y por eso quieren disfrutar de todo lo que se les presente al momento, ya sea algo bueno o algo malo. En otras palabras, los hombres terrenales, debido a que no ignoran la muerte corporal, creen que ahí terminará todo para ellos, y ese mismo ideal falso predican al resto de personas. Sin embargo, afirmar que la existencia presente es única, o que la muerte corporal es el final de la existencia de los hombres, es atribuirle un sentido malo a algo que le pareció bueno a nuestro Creador. Por eso indica la Escritura lo siguiente: no temas la sentencia de la muerte. Acuérdate de los que te presidieron y de los que te seguirán. El Señor la decretó para todo ser viviente. ¿Rehusas algo que le pareció bueno al Altísimo? Por consiguiente, considera la muerte corporal como el final de todo y que no habrá otra forma de existencia posterior, no hace más que deteriorar y vilipendiar la imagen del Todopoderoso ante el resto de personas, y con ello a la vez aleja a muchas personas de su lado, ya que el hombre que afirma que la muerte es el final de todo y que por eso es algo malo, le coloca a Dios Padre en una posición de mentiroso ante el resto, debido a que da a entrever que si el Padre Celestial siempre afirma que procura lo bueno para los hombres, ¿cómo pudo decretar semejante cosa? Es decir, que el hombre terrenal experimente la muerte corporal, siendo que lo consideran como algo malo cuando en realidad no lo es. No es algo malo la muerte en carne, ya que el hombre engañado por la mentira de Satanás cree que su vida está en su cuerpo carnal y no en su espíritu. Pero precisamente para que el hombre ya no esté engañado y salga de la mentira de Satanás, es necesario que salga de su cuerpo carnal y descubra la verdad de la existencia espiritual, no sin antes experimentar la realidad de hacer todo lo malo, o sea, de rebelarse al Padre, y desobedecer sus mandatos y preceptos de vida espiritual que procuran todo lo bueno. Entonces, afirmar que la muerte corporal es el final de todo y que no hay otra forma de existencia posterior a la actual, es algo malo ante los ojos de Dios, porque esa afirmación contraria a la del Padre Celestial que indica que la existencia espiritual es eterna, no hace más que promover el libertinaje en el mundo entero, en la cual se adoptan sus propios códigos de conducta por temor a la muerte, y caen en el error de hacerse más amigos de los placeres terrenales carnales que de Dios, a consecuencia de vivir según la carne y no según el espíritu. Por otro lado, afirmar que la muerte corporal es el final de todo en los hombres es algo malo ante los ojos de Dios, pues es rechazar la existencia de la resurrección de los muertos y asegurar nuevamente que el Todopoderoso es un mentiroso, debido a que cada persona que nace en este mundo adquiere su propia personalidad, la cual se va cultivando a lo largo del tiempo. Esa personalidad del hombre se fundamenta en características propias que lo vuelven especial y único ante el resto, y que por eso mismo le dan a cada quien su propia identidad. Esta identidad propia de cada quien está en el alma y se evidencia en la actitud propia de la conciencia
que cada quien ha ido preparando como una guía para lo posterior. De manera que alguien que preparó su conciencia con la palabra de Dios tiene una conciencia lúcida, apta para la vida en verdad. Pero aquellos que prepararon su conciencia con las cosas terrenales se llenaron de tinieblas y apagaron así a su conciencia, de manera que hacen todo lo que es malo y no están aptos para la vida. No obstante, si la muerte corporal representa el final de todo, la resurrección no representaría para cada quien un nuevo inicio, porque si la muerte corporal representara el final de todo, no habría resurrección de aquella alma, porque de ningún modo otra alma, aunque idéntica a la anterior, sería aquella misma, sino más bien otra. Y si en la resurrección nuestra alma fuera reemplazada por otra, eso no representaría nuestra conversión, es decir, que uno mismo reflexione y haga un cambio de ideales de vida pasando del ideal terrenal al espiritual del Padre, debido a que uno sabe lo que es correcto, es decir, uno puede discernir entre el bien y el mal, sino que la conversión del hombre significa que nuestra esencia espiritual se haga infinitamente superior, enteramente preparado para la vida, una vez dejado atrás el error de vivir en el pecado que lastima. Yahvé Dios es un Dios de verdad, y en honor a su propia realidad, Él jamás miente. Así, por ejemplo, si alguien espera en la resurrección de los muertos volver a ver a sus seres queridos, Dios no le mentiría devolviéndoles a otra u otras personas diferentes a las anteriores, y que les engañe a la vista, sino que les entrega al mismo ser que durmió en la muerte, pero que despertó limpia de toda impureza del pecado. De este modo, la muerte corporal no es más que el final de todo lo malo en carne, y no el final de la existencia del ser humano. Por eso, en el retorno a la vida espiritual, por medio de la muerte corporal, ya no se adoptarán costumbres de hombres terrenales que no saben lo que hacen, y buscan realizar sus propios ideales inarmónicos a lo que es la voluntad del Padre Celestial, sino que cada quien que experimentó lo malo no deseará volver a ello, y por el contrario, esta vez no dejará de confiar y obedecer a la palabra de Dios, y que permanecerá para siempre. Entonces, el estado de muerte espiritual denota a aquellas personas confundidas por causa de la mentira, y que viven sin saber por qué viven, y terminan inventándose un motivo de vida. Pero al final nadie sabe lo que hace, pues nadie es capaz de advertir las consecuencias de sus actos, y terminan actuando como si no tuvieran conciencia de nada. Es decir, actúan como seres completamente irracionales. Es así como la mentira de Satanás hizo que el hombre, que era un ser inteligente, a semejanza del Padre Celestial, rechazara su propia naturaleza espiritual para llevarlo a actuar como una bestia, pues el demonio se valió de las cosas terrenales para confundir al hombre, ya que pese que el hombre terrenal fue hecho a la imagen y semejanza de Dios Padre, este hombre con cuerpo terrenal se ve a sí mismo y no se siente a imagen y semejanza de Dios, y ansía llegar a ser como Él, pero por medio de las cosas terrenales que lo confunden peor, y ya no es capaz de hallar la verdad de Dios. Por eso indica la Escritura que la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de Él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses, y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Fue así como el hombre y su mujer creyeron llegar a ser como Dios por medio de las cosas terrenales, representado por los frutos de un simple árbol terrenal. Es evidente que el hombre se sentía inmortal y solo le hacía falta el conocimiento de lo bueno y lo malo para llegar a ser como Dios mismo, y creyeron que este conocimiento radicaba en lo terrenal, y surgieron así sus afanes terrenales diversos para hallar una supuesta sabiduría terrenal, que nada tiene que ver con la sabiduría espiritual del Todopoderoso. Con el tiempo, los afanes terrenales pasaron a ser simples tradiciones de hombres en las que las personas las realizan sin saber por qué, pues todo mundo hace lo mismo y nadie ha querido hallar la respuesta a todo, escudriñando en la palabra de Dios, y que le haría conocer la verdad del Padre Celestial. Por tal motivo dice la Escritura,
Y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Qué bien salvan las apariencias. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Es así como los hombres, mientras más y más se insertan en los afanes terrenales y en el conocimiento del mundo, su vida está cada vez más repleta de enigmas que nadie se sabe responder. Debido a sus tradiciones, los hombres terrenales del mundo viven haciendo todo al revés. Por tal motivo, todos ellos siguen el camino contrario al del Padre Celestial y que sí lleva a la vida eterna, es decir, al conocimiento de la verdad. Antes de proseguir, recuerden que al inicio el espíritu del hombre gozaba de un cuerpo terrenal, también inmortal, para que ambos se conserven juntos, y que por ello no sufría los estragos de la corrupción que lo lleven a deteriorarse como al cuerpo carnal en nuestros tiempos. Y no sabemos cómo era aquel cuerpo que Dios le hizo al hombre y a su mujer previamente, pero sabemos que luego del pecado, tras la maldición de Dios hecha al cuerpo carnal, el hombre fue despojado de su inmortalidad en carne y pasó a ser mortal. Por lo mismo, al ser despojados tanto el hombre como su mujer de su inmortalidad en carne, dice la Escritura que enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Por lo tanto, la esencia del hombre radica en su espíritu y no en su cuerpo carnal recubierto de piel, pues esta es tan solo la segunda vestimenta preliminar que Dios le dio al espíritu de cada uno de los hombres tras el pecado. Y sabemos que esta es una vestimenta de carne y sangre. Entonces Dios Padre, al despojar de su inmortalidad corporal al hombre y a su mujer, fue como los expulsó del paraíso, es decir, de ese mundo donde se vive eternamente. Por esto indica la Escritura. Y así fue como Dios lo expulsó del jardín para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Dios, como ser espiritual, gozaba de la inmortalidad, pero quiso que lo terrenal inestable también tuviera una razón de ser eterna y no cambiante. Fue así como Dios implanta su reino eterno cual si fuera un jardín, también en la tierra, y lo deja a cargo del hombre. Esto queda simbolizado en la Escritura cuando afirma que Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén, y colocó allí al hombre que había formado. De otro modo, Yahvé Dios hace de lo terrenal cambiante algo permanente, y así implanta su reino eterno también en lo terrenal. Con el soporte argumentativo de los párrafos anteriores, pueden deducir que la muerte corporal del hombre debería de haberlo llevado a buscar a Dios nuevamente, o sea, recurrir nuevamente a Dios Padre, dejando atrás toda rebeldía, para que Dios Padre le devuelva la inmortalidad al hombre y a su mujer, y así lo retorne al paraíso. Sin embargo, el hombre, por temor a la muerte en su cuerpo carnal y a su estado de confusión por causa del engaño de Satanás, se ha empecinado aún más en rebelarse a Dios, al buscar por su propia cuenta alguna solución al problema de su mortalidad, por medio de la ciencia proveniente de las cosas terrenales, en vez de arrepentirse y volver a su Creador para que ya nadie muera. Pero aquel que deposita su fe en lo terrenal, demuestra con ello que confía más en lo terrenal que en su propio Creador, y de ese modo le deshonra con su actuar idólatra proveniente de lo terrenal. Y el hombre vive tan confundido, tanto por causa de ignorar la verdad de Dios, como por dar crédito indebido a las cosas terrenales, que toda su vida no es más que pura tradición y apariencia, que lo afana de sobremanera creyendo hacer lo correcto cuando no lo es. Por eso el hombre busca por medio de lo terrenal aquello que supuestamente le garantice bienestar eterno en su cuerpo carnal, que de todas maneras perecerá tarde o temprano, pues estos hombres terrenales del mundo ignoran lo que fue dicho: con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Por lo tanto, hagan lo que hagan, siempre van a morir en su carne. No obstante, esto no quiere decir que al cuerpo deba dársele un trato exagerado, ni mucho menos un trato despreciable, pues este cuerpo es el templo de Dios, ya que es en él donde radica su espíritu, que nos da el aliento, y por lo tanto debe de recibir todo lo necesario en santidad. No obstante, es incuestionable que los hombres del mundo, por andar preocupados en satisfacer los deseos de la carne,
descuidan su propia esencia espiritual y que es lo más importante. Y todo aquel que vive satisfaciendo los deseos de la carne, vive de las apariencias, pues se preocupa de las cosas pasajeras y no de lo eterno. Así, por ejemplo, mediante la siguiente analogía les diré que muchos hombres en el mundo se visten con su mejor, costoso y preferido atuendo, pero con el tiempo ésta se les va gastando o envejeciendo, y como la aman tanto, a medida que se les va destrozando, la remiendan una y otra vez. La llevan a la lavandería más costosa para que no la maltraten y le den un mejor trato. Así gastan todo su dinero y su tiempo posible, creyendo conservarla el mayor tiempo posible. Así también para los hombres terrenales, aquella ropa mejor, costosa y preferida representa su cuerpo carnal, la vestimenta que Dios nos dio a todos hecha de piel. La consideran mejor porque no hay nada como ella, afirman. Es costosa porque tiene un valor incalculable para todos, y es preferida porque todos los hombres del mundo que ignoran a Dios la aman más que a Dios, creyendo que la vida del hombre radica en su carne y no en su espíritu. Por eso nadie es capaz de sacrificar su vida por causa de Dios. Pero los hombres terrenales en su afán corporal han descuidado su espíritu y le han negado el alimento que era necesario, y se han ido muriendo por preocuparse únicamente de su ropa exterior, o sea, su cuerpo carnal. Además, los hombres terrenales a lo largo del tiempo han hecho que sus descendientes se vayan muriendo junto con ellos, porque no les enseñaron otra cosa diferente a la que ellos creen conocer como verdad, o finalidad de vida terrenal que no son más que puras tradiciones de hombres, pero en realidad no saben lo que hacen ni a dónde se dirigen con tanto afán. Pues si ya sabemos que sin alimento el cuerpo carnal se muere, así también el espíritu sin su alimento, que es la palabra de Dios, se muere ante la mentira y queda en un estado de confusión y perdición. Y como el espíritu es la esencia de todo hombre, por lo tanto, esta experiencia de muerte denominada segunda es mucho peor que la muerte corporal o primera muerte, ya que ante la primera muerte, o sea, la corporal, el hombre sufre por un tiempo determinado, en lo que dura la existencia terrenal en carne. Pero ante la segunda muerte o muerte espiritual, el hombre sufre por un tiempo indeterminado, llegando a ser incluso una muerte eterna. Entonces, ¿cuál es el principal alimento del hombre? Sencillamente su principal alimento es la palabra de Dios. No en vano fue dicho, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra está contenida en la Biblia. Así que si desean saciar su hambre espiritual y recuperar su verdadera vida, coman pues gratuitamente de ella, es decir, lean y estudien la palabra de Dios hasta que se desarrollen espiritualmente y puedan poner por obra la enseñanza de Dios Padre en sus vidas. Desarrollarse espiritualmente quiere decir que entiendan todos los misterios de Dios y puedan seguir caminando hacia la vida por sí solos, haciendo en todo momento y en todo lugar lo que les enseña el Padre Celestial por medio de su santa palabra. Si se interesan en la palabra de Dios por fe verdadera, conocerán la verdad de Dios y comprenderán el significado espiritual de su ley de vida que es el amor, y por medio de ella el camino de vida para el hombre. El verdadero amor es servicio, por lo tanto, aquel que dice amar a su prójimo debe preocuparse por el bienestar de aquel, ya sea brindándole lo que necesite o ayudándole a conseguirlo, como además respetando el bienestar ajeno. Esta es la ley de vida de Dios y que nos mantiene en el camino correcto. De este modo, el hombre que se desarrolla espiritualmente, es decir, el hombre espiritual, tiene dominio de sí mismo, es paciente, generoso, sincero, preparado para seguir viviendo. No es vengativo ni ingenuo, ya que sabe lo que es bueno en verdad. Y no tiende al mal, porque desde que nace se le enseña esta forma de vida que es el cristianismo, y todos la llevan grabada en su esencia espiritual como un hábito inherente en su modo de ser, y que llevarán ante Dios como su ofrenda agradable el día de su muerte corporal. En contraste con el hombre terrenal, que es desesperado, codicioso, egoísta, mentiroso, vengativo, intrigante, ingenuo, debido a su falta de educación en la doctrina del Señor, y es orgulloso, ya que se siente importante y conocedor de lo que hace, y es discriminador, pues origina clases sociales,
y es falto de dominio propio y que tiende siempre al mal. Ante estas condiciones, el hombre terrenal, ¿cómo podría acceder al reino de Dios en los cielos? Sencillamente es imposible, pues la vida de estos hombres terrenales en la tierra es como una estúpida lucha por la sobrevivencia, en la que cada quien se preocupa de sí mismo y no le interesa el bienestar del resto de personas, puesto que tal como ya lo afirmé, el hombre terrenal debido a sus ideales terrenales da paso en sí mismo a un sentir egoísta, codicioso y ambicioso que destruye el sentir bueno proveniente del Espíritu de Dios y que es amor verdadero. Y cuando el sentir inhumano terrenal destruye al sentir verdaderamente humano espiritual, es que se evidencia en todos los hombres terrenales que ya están muertos espiritualmente, muertos en sus pecados. Y cuando los hombres no quieren dejar atrás sus ideales terrenales, evidencian su deseo de morir verdaderamente, es decir, experimentar la muerte espiritual en el infierno, porque no han aprendido a vivir y con palabras y hechos basados en la mentira de Satanás enseñan a todas las demás personas sus mismos ideales terrenales como finalidad equivocada de vida y que al final será condenada con el exterminio definitivo o segunda muerte. Debido al ideal equivocado del mundo, estos hombres terrenales le dan una importancia desmedida a las cosas provenientes de la tierra. Es decir, por un lado, el hombre codicia riquezas materiales diversas, como joyas, oro, plata, bienes materiales, dinero, etc., creyendo con ello asegurar su vida presente y futura, al no pasar necesidades. Y por otro lado, el hombre debido a su cuerpo carnal y temor a la muerte, quiere disfrutar de toda clase de impurezas sexuales, vida libertina, etc., creyendo con ello dar bienestar a su carne, saciando sus exigencias diversas debido a una vida imprudente, pero en todas estas cosas se corrompen como bestias salvajes. Debido a una vida terrenal llena de excesos, los hombres terrenales se pelean los unos a los otros, tratando de conseguir las mismas cosas que ansían todos los demás hombres del mundo. Pero es una realidad que mientras más consiga uno, otro se quedará con menos. De este modo nadie es ni será feliz, debido a que nadie alcanza todo lo que ansía y en el mundo se originan toda clase de injusticias. Queda claro también que, de este mundo terrenal al espiritual, hay un camino enorme, y un hombre terrenal, en su ignorancia de Dios, muere irremisiblemente en su espíritu y se queda vencido por su sueño y duerme en pleno camino a lo eterno. Es decir, cada quien queda vencido por sus propios ideales que lo dominan y no halla la verdad de Dios. En contraste, un hombre que da fe a lo espiritual y adquiere la verdad, pasa triunfalmente por sobre todos los escollos de la muerte, o sea, del estado de confusión terrenal, llegando a donde está la vida eterna, el día último de su carrera en esta vida terrenal, y gracias a la palabra de Dios. Porque así como una sola bacteria puede corromper a un cuerpo saludable, llevándole inclusive hasta la muerte corporal, así también la mentira cual bacteria confunde y corrompe el sentir de los hombres, llevándoles a un estado de muerte espiritual. Y así como, con una pequeña dosis del medicamento adecuado, el cuerpo contaminado con alguna bacteria empieza a recuperar su salud y volver a la vida, así también, este mismo efecto reconfortante y vivificante tiene la palabra de Dios en el espíritu de los hombres, corrompidos ante el pecado. Y por eso la palabra de Dios los vuelve a la vida.